Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 99 del curso de geometría. En la primera parte de esta lección vimos cómo buscar la circunferencia de cualquier círculo y vimos que podíamos buscarla haciendo uso de su diámetro o haciendo uso de su radio. Y también vimos cómo hallar el área de cualquier polígono regular. ¿Okay? Pues en esta segunda parte de esta lección vamos a ver cómo buscar el área de cualquier círculo. Y aquí tenemos el teorema que nos indica cómo se busca esa área. Dice que el área de un círculo es igual a la mitad del producto de su circunferencia multiplicada por la medida de su radio. ¿Okay? Bueno, pues mire, fíjense el parecido que tiene cómo buscar el área de un círculo con cómo buscar el área de un polígono regular. En el caso del área de un polígono regular dice que va a ser la mitad del producto de su perímetro de ese polígono regular que tengamos, y claro, circunferencia, fíjense que es el perímetro de un círculo, multiplicada por la medida de su apotema, dice en el caso de un polígono regular. En el caso de un círculo dice multiplicada por la medida de su radio. ¿Okay? Bueno, pues a ver cómo probamos. Vamos a considerar este círculo O, ¿verdad? Y suponga que R, C minúscula y A mayúscula son el radio, ¿verdad? La circunferencia, cuánto mide esa curva, si yo la estirara, ¿verdad? Y el área, cuánto cubre de superficie ese círculo, de ese círculo, ¿verdad? Y quiero demostrar que el área de ese círculo es la mitad del producto de su circunferencia multiplicada por la medida de su radio. ¿Okay? Bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Dice, considera un polígono regular de n lados, y vemos que hemos considerado un pentágono en este caso, ¿verdad? Podría haber sido un hexágono, un triángulo equilátero, un cuadrado, un octágono, lo que usted quiera, siempre y cuando sea un polígono regular. Circunscrito al círculo O. Aquí hace unas cuantas lecciones atrás demostramos que alrededor de cualquier círculo se puede formar o se puede conseguir un polígono regular que está circunscrito a ese círculo que yo le dije. Bueno, dice, suponga que P minúscula es el perímetro de ese polígono regular que consideremos circunscrito alrededor de nuestro círculo, y que ese sea su área, ese mayúscula sea su área. Bueno, pues fíjense que da la casualidad que el radio de este círculo es la apotema de ese polígono regular, en este caso de este pentágono, ¿verdad? Regular, sobre este lado, ¿verdad que sí? Porque fíjense que recuerde que precisamente la apotema de cualquier polígono regular es la medida del radio del círculo que está inscrito en ese polígono regular. Así que efectivamente este radio, que es el radio de ese círculo que está inscrito en ese pentágono regular o el polígono regular que sea, va a ser la apotema de ese polígono regular que tengamos circunscrito alrededor de ese círculo, ¿verdad? Y claro, en este caso estamos considerando esta apotema, ¿verdad? Sobre este lado. Podríamos haber considerado esta apotema sobre este lado, la apotema sobre este lado, etc. Por eso hemos marcado que es perpendicular, porque recuerde que hemos visto que la apotema siempre va desde lo que se llama el centro del polígono, que corresponde al centro del círculo que está inscrito en el polígono regular, y también del círculo que está circunscrito alrededor del polígono regular, hasta, ¿verdad? Hasta el lado de ese polígono regular que tengamos ahí. Eso es lo que es la apotema. Bueno, pues por el teorema anterior, ese, que recuerde que es el área de ese polígono regular, es igual a un medio, la multiplicación de su perímetro por la medida de su apotema, ¿verdad? Que ahí fue que vimos la similitud, ¿verdad?, entre cómo buscar el área de un círculo y el área de un polígono regular, ¿verdad? La mitad del producto de su perímetro por su apotema, donde da la casualidad, recuerde que en este caso la apotema de ese polígono regular que tenemos circunscrito alrededor de ese círculo va a ser el radio del círculo. ¿Okay? Muy bien, y vamos marcado esto con 1, ¿verdad? Esa ecuación. Dice, suponga que n, el número de lados de nuestro polígono regular, aumenta cuanto queramos. Bueno, pues nosotros vimos un comentario, ¿verdad?, que se hizo después de un teorema que decía que si usted tenía un polígono regular y le iba aumentando el número de sus lados, entonces la medida de su apotema se aproximaba o tenía como límite a la medida del radio de ese polígono regular que tuviéramos con sus lados aumentando tanto como nosotros queramos, ¿verdad? Bien, entonces después hacíamos unos comentarios, y hacíamos un comentario que decía que se podía ver que el perímetro de ese polígono regular
inscrito en ese círculo tendía a la circunferencia del círculo donde ese polígono estaba inscrito, ¿verdad que sí? Porque cada vez, según aumentábamos el número de lados del polígono regular, el polígono regular que resultaba tenía los lados cada vez más y más cerquita de la curva que formaba ese círculo donde ese polígono estuviera inscrito, ¿verdad? Y por lo tanto decíamos que el perímetro tenía como límite la circunferencia de ese círculo, ¿verdad? Y también vimos que el área de ese polígono regular que está inscrito en ese círculo tenía como límite al área del círculo como límite, por la misma razón, al irse pegando cada vez más y más los lados del polígono regular, según aumentáramos el número de sus lados, tendía a convertirse en el mismo círculo en el cual él estaba inscrito, ¿verdad? Ahora, entonces decíamos, bueno, pues en forma parecida, si usted tiene un polígono regular circunscrito, no inscrito, alrededor de un círculo, según yo aumente el número de lados de esos polígonos regulares, esos polígonos regulares tienden a colocarse cada vez más cerquita de los lados de esos polígonos regulares que se forman aumentando el número de lados del polígono regular que consideramos circunscrito alrededor del círculo, tienden a colocarse cada vez más cerquita a la curva que representa o que forma nuestro círculo, ¿verdad? Por lo tanto, su perímetro de esos polígonos regulares circunscritos alrededor de un círculo tienden a la circunferencia del círculo. Y por la misma razón, el área de esos polígonos regulares circunscritos alrededor de un círculo tienden al área del círculo alrededor del cual ellos están circunscritos, ¿verdad? Muy bien, pues por ese comentario en particular, el perímetro de ese polígono regular circunscrito alrededor de nuestro círculo tiende a la circunferencia de ese círculo como límite, ¿verdad? Ahora, como eres constante, ¿verdad? Porque fíjense que esa R es el radio de ese círculo alrededor del cual van a estar circunscritos esos polígonos, sigue siendo el mismo, porque siempre se van a circunscribir esos polígonos alrededor de ese mismo círculo, ¿verdad? Así que la R es fija, ¿verdad? Un valor fijo, una constante. Así que por un teorema que decía, mire, si usted tiene una variable que tiene cierta constante como límite, entonces múltiplos constantes de la variable tendrán como límite a ese mismo múltiplo constante del límite. Así que por eso que yo digo que este múltiplo constante de la variable P, ¿verdad? Porque dice que es un múltiplo constante, estoy multiplicando por un medio, que es un número fijo, una constante, y por R, que en este caso, a pesar de que es una variable, es una constante, siempre vale lo mismo, es el radio de ese círculo, ¿verdad? Pues ese múltiplo de esa variable que tiene como límite a esta constante C, pues tendrá a ese mismo múltiplo de esta constante C, de ese límite, ¿verdad? O sea que por eso es que un medio P, que es la variable por R, y un medio R son fijos, tendrán al múltiplo constante, ese mismo múltiplo constante, multiplicado por un medio por R, del límite de P, que es C. Un medio PR tiende a un medio CR como límite, ¿okay? Además, en ese mismo comentario que acabamos de discutir, ¿verdad? Recuerden que esto lo dijimos, que el área del polígono circunscrito alrededor de ese círculo, por la razón que indicamos, que al aumentarle cada vez más y más los lados a esos polígonos regulares que están circunscritos alrededor de ese círculo, tienden a estar más y más cerquita del círculo, o sea, tienden a convertirse en el círculo, y por lo tanto, el área de esos polígonos regulares circunscritos alrededor de ese círculo, o de cualquier círculo en particular, según yo aumente el número de lados de esos polígonos, tienden a el área del círculo como límite, ¿verdad? Por eso que hemos dicho aquí que S, que recuerde que era el área de esos polígonos regulares, ¿verdad? Tiende a, que recuerde que es el área, ¿verdad? El área de ese círculo O que tenemos aquí, ¿verdad? Ahora, es como límite, ¿verdad? Como por 1, esta ecuación que marcamos ahí decía que la S, esa variable, que era el perímetro de esos polígonos regulares circunscritos alrededor de ese círculo, siempre va a ser igual a esta variable, pues por un teorema que se llama el teorema del límite, que decía, si usted tiene que dos variables se mantienen siempre iguales, esta variable se mantiene siempre igual a esta, pues entonces el límite de esta va a ser el límite de esta otra variable, y el límite de ese, ¿quién es? A, ¿verdad? Pues ese tiende a como límite. Y el límite de un medio PR, ¿quién es? Un medio CR, porque esa es a lo que tiende como límite, ¿verdad? Así es que el límite de S, que es A,
tiene que ser igual al límite de esto, que es 1 medio CR. Así que aquí lo estamos estableciendo. A es igual a 1 medio CR. Y eso, fíjese, que es precisamente lo que dice el teorema. El área es igual a 1 medio C por L. Y eso es lo que queríamos probar. Bien, así que tenemos ese teorema, ¿verdad?, que nos dice que el área de cualquier círculo es igual a la mitad del producto de su circunferencia multiplicada por la medida de su radio. Pues ya que tenemos ese teorema, vamos a este corolario, a ese teorema que nos dice lo siguiente. El área A de un círculo con radio R está dada por esta fórmula. El área será igual a pi por el radio al cuadrado. Fíjense que esta es una fórmula más directa, porque nada más tendremos que conocer el radio del círculo para sustituir ahí y obtendremos el área del círculo dado, ¿verdad? Bueno, pues por un teorema anterior, de hecho por el teorema anterior ese que tenemos ahí. Fíjense que el área de cualquier círculo, ¿verdad?, el área de ese círculo que tengamos, vamos a borrar aquí para seguir aquí. El área de nuestro círculo dice que es igual a 1 medio el producto de su circunferencia multiplicada por la medida de su radio, ¿verdad? Ahora, por el teorema que vimos al inicio de esta lección, específicamente al principio de la primera parte de esta lección, encontramos que la circunferencia estaba dada por una de dos fórmulas. Una que daba en términos del diámetro y otra que daba la circunferencia en términos del radio, ¿okay? Así que por un teorema anterior, ¿verdad?, porque no es por este teorema anterior que probamos, sino el primero que probamos en la primera parte de esta misma lección, por un teorema anterior, la circunferencia en términos del radio se puede hacer multiplicando 2 veces pi por el radio, ¿no? Donde recuerde que esta pi es esa variable griega, ¿verdad?, que representa la constante, que es la razón entre la circunferencia de cualquier círculo y su diámetro, ¿verdad? Luego, vamos a marcar esta ecuación repetida con un 1. Al sustituir por C, por la circunferencia que aparece aquí, y aquí dice que es 2 pi r, en 1, y simplificar, fíjense lo que obtenemos. Ahora, recuerde copiar todas estas cosas, incluyendo las figuras, todos los detalles y cualquier cosa adicional que no esté anotada ahí y que yo haya dicho en la explicación oral y que usted crea que es importante, ¿okay? Obtenemos lo siguiente, que el área será igual a 1 medio por C, pero si ahora yo sustituyo 2 pi r, ¿verdad?, por R, ¿okay? Y al simplificar eso, como dice aquí, esto será, bueno, pues yo puedo asociar 1 medio por 2, ¿verdad?, por pi y por R y por R, ¿verdad? Asocio los primeros dos factores, por los primeros dos números que están multiplicando ahí, asocio los últimos dos. El 1 medio por 2, el 2 cancela y queda aquí 1 por pi y R por R, R cuadrado. O sea que por lo tanto, por transitividad, si la A es igual a esto, y esto es igual a esto, y esto es igual a esto, lo primero va a ser igual a lo último, el área será igual a pi por el radio al cuadrado. Y efectivamente eso es lo que decía ese corolario, que es una fórmula que tenemos para buscar, bastante sencilla, por cierto, el área de cualquier círculo es multiplicar pi, esa constante, repito, que es el resultado de la división de la circunferencia de cualquier círculo entre su propio diámetro por el radio al cuadrado. Bueno, pues vamos a terminar la lección viendo ejemplos de aplicación de ese teorema que nos dice cómo buscar el área de cualquier círculo. Por ejemplo, mire, dice busque el área de un círculo con radio 2 pies. ¿Okay? El área de un círculo que tiene un radio de 2 pies de largo. ¿Okay? Bueno, pues la fórmula que tenemos es pi, área es igual a pi, por el radio al cuadrado, así que será pi, por el radio, que es 2 pies, 2 pies, aquí lo voy a poner en palabras, ¿verdad?, un símbolo, 2 pies al cuadrado, o sea que será pi
Y si yo cuadro 2 pies, pues será 2 al cuadrado 4, y pies al cuadrado, pues eso mismo, pies al cuadrado. Y esto lo puedo escribir en vez de pi por 4, pies cuadrados, 4. Recuerde que generalmente en una expresión algebraica usted coloca las constantes numéricas, ¿verdad? Porque fíjense que en este caso el 4 y el pi son constantes, pero el 4 es una constante que usted la ve clara y sabe cuánto es, ¿verdad? 4, y después colocamos la constante pi, que como está representada por una variable griega, pi, 4 pi, pies cuadrados. Es decir, el área de ese círculo que tiene 2 pies de radio. Si este segundo que dice halle el área de un círculo que tiene 6 centímetros de diámetro. Fíjense que en este segundo ejemplo no nos dan el radio de un círculo, en cuyo caso pasamos directamente a sustituir aquí y encontramos el área, ¿verdad? Sino que nos dan el diámetro. El diámetro mide, ese círculo mide 6 centímetros. Bueno, pues como 2 veces el radio es igual al diámetro, esa es la definición de diámetro, el doble del radio, entonces eso quiere decir que 2 veces el radio será lo que mide el radio, el diámetro, por lo que dice que es 6 centímetros, ¿verdad? Así que para dar ahí el radio solito y encontrar cuánto es y poder venir a sustituir entonces la fórmula de cómo buscar el área de cualquier círculo, dividiríamos esta ecuación, ¿verdad? 2r igual a 6 centímetros entre 2 en ambos lados, ¿verdad? Aplicando la ley de división de las igualdades que vimos en el álgebra elemental. En el lado izquierdo cancelamos 2, queda la L solita, y acá tendremos que dividir 6 entre 2, 3 centímetros, ¿okay? Así que tenemos que el radio de ese círculo, que medía 6 centímetros de diámetro, es 3 centímetros. Bueno, pues ya que tenemos el radio, ahora sí podemos decir cuánto es su área, ¿verdad? Aplicando esa fórmula. A será igual, el área será igual a pi por el radio, que son 3 centímetros, al cuadrado, ¿verdad? Vamos a escribir primero la fórmula, ¿verdad? Pi por r al cuadrado, ¿verdad? Es lo que dice ahí. Así que si sustituimos será pi por el radio, que son 3 centímetros, al cuadrado. Así que será pi por, y 3 al cuadrado es 9, y centímetros al cuadrado, centímetros cuadrados. Y esto lo podríamos escribir como 9 pi por centímetros cuadrados. Muy bien. Y ahí tendríamos el área, ¿verdad?, de ese otro círculo. Usando, claro, esta fórmula que nos da ese corolario. Bueno, pues hasta aquí terminamos esta lección. Fíjense que en esta última lección en particular hemos visto que tenemos que dejar la circunferencia de un círculo y el área de un círculo en términos de esa constante pi, pero expresada como la letra griega pi, ¿verdad? En la lección que viene, en el número 100, vamos a ver cómo, o vamos por lo menos a comenzar a ver cómo yo puedo determinar una aproximación para el valor de esa constante pi, ¿okay? Y entonces, claro, de ahí en adelante podríamos, por ejemplo, sustituir aquí lo que es pi y encontrar un valor más específico de cuánto es esa área, o un valor más específico de cuánto es la circunferencia de un círculo. Espero verlos en esa lección ya pronto. Nos vemos entonces.